Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Usted ya sabe por qué, ¿verdad? Lo protegemos. Su salud es primero. Licenciada Militza, Ahorita la si estoy poniendo pudiera como darle host, acceso. licenciada. Muchas gracias. Si pudiera darle acceso al licenciado Rodolfo, por favor. Ok, Rodolfo, ¿cuál es el apellido, perdón? Rodolfo Díaz. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya tiene el rol, licenciado. Muchas gracias. Todavía no me aparece el licenciado Rodolfo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto de saludarla. Buenas tardes. Igualmente, ya tiene, usted va a presentar su presentación, valga la redundancia. Sí, es correcto. Ok, ya tiene el rol de coanfitrión para que pueda proyectar. Ok. Estoy listo. Uy, se salió. Militza, una pregunta. Dígame. ¿Yo voy a poder ver las caritas de los participantes, por lo menos de algunos, o no? Van a ser pocas las que le salen del lado derecho. Yo lo que hago es que hay una opción para poner en cuadrícula. Usted puede poner en lugar de que le aparezcan arriba, que lo ponga del lado, a su lado, ¿qué? Derecho. Acá lo tengo ahorita, del lado derecho. Ok, entonces ahí cuando le aparece si es solo es una persona, si son dos personas o si le aparece cuadrícula. Si usted selecciona la opción de cuadrícula, usted va ampliando o achicando la división entre la pantalla y su presentación. Ah, ok. Ok. No sé si lo logró hacer. Ahorita no me da la opción, solo tengo, los puedo ver, a usted la miro 2 veces y al licenciado David. Ah, sí. Es que no, ahorita solo nosotros estamos. Licenciado Monterroso, darle acceso a fíjese todos los que no participantes. encuentro a la persona que usted me dijo, Rodolfo me dijo, ¿verdad? El licenciado Exactamente. Fito es, ¿verdad? Así es. Fíjese que no lo encuentro en el Si gustan, listado le y no sé damos si acceso dejamos a los... entrar a las personas o los va a estar dejando entrar usted uno por uno. No, sería a todos, licenciada. Va, voy a permitir el acceso a todos ahí. Muy bien. Ya para... Ahorita entraron todos. Ahorita sí debería de ver más, Pablo. Sí, ya me aparece la cuadrícula. Ok, perfecto. Ahí va usted midiendo el tamaño para ajustar. Perfecto. Le presento al licenciado Monterroso, que es el que va a estar haciendo las funciones de moderador. El licenciado Pablo va a ser el expositor de este tiempo. Bueno, licenciado Pablo, ¿estamos listos? Correcto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes. Consulto si todos me escuchan. Se escucha. Muy bien. Eso lo dijo también, ¿no? Sí, escucha bien. Aquí cómo va. Voy a suplicarles a quienes tienen activados sus micrófonos que los... Lick, no le escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Lamentablemente no puedo verlos. Es la opción tecnológica, pues únicamente me permite ver 5 rostros. Yo quisiera pues tener el gusto de verlos a todos como en una sesión presencial, pero pues lastimosamente no se puede. Sin embargo, les agradezco y les suplico que esta breve hora que tendremos para charlar acerca de la participación del creyente en el proceso penal, se sientan en la libertad de intervenir, de abrir su micrófono y participar si así lo consideren, porque entiendo el horario en el que estamos,
y que están siendo unas jornadas extensas, entonces me interesa mucho que todos estén motivados y que puedan participar. Y comentarles que este tema pues no será la única vez que se aborde. Durante esta capacitación será abordado de manera pues más profunda con los abogados, será abordado de manera específica con nosotros profesionales en los distintos temas que tenemos. Entonces, el día de hoy nos encontramos acá reunidos todos y entiendo que hay participantes de todas las profesiones, no únicamente abogados. Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar y de poder intervenir cuando así lo consideren conveniente. El tema es la participación del querellante adhesivo en el proceso penal, pero no es un tema general. No es para venir y analizar qué dice nuestro código y establecer bien el rol del querellante como sujeto procesal. Es algo más específico, es la participación del querellante adhesivo patrocinado por el Instituto de la Víctima en el proceso penal, es decir, cómo va a ser ese rol y cómo vamos a hacer nosotros esa participación. Porque, pues, evidentemente tiene que ser diferente, tiene que tener ese plus que el mismo nombre del instituto exige, ¿verdad? Es un instituto de la víctima. Entonces, quisiera comenzar haciendo una diferenciación. En nuestro código aparece la figura del agraviado. Y anteriormente, pues únicamente en el numeral 1 de este artículo 117 se mencionaba a la víctima, pero no decía mayor cosa. A raíz de las reformas propias de la creación del Instituto de la Víctima, ahora ya se describe de una manera más amplia lo que es la víctima y todo lo que conlleva ser víctima. Vamos a llegar a eso. Sin embargo, también puede ser agraviado aquel representante de una sociedad o las distintas asociaciones que consideren que así lo son y que su quehacer institucional defiende los intereses de la sociedad. Entonces, digámoslo, por decirlo de alguna manera, víctima es, agraviado es el género y víctima es especie de lo que es el agraviado. Sin embargo, una persona, ahora enfoquémonos en el ser humano, una persona que ha sido víctima, pues tiene esa calidad de agraviado, tiene la opción de ser querellante, pero también tiene la opción de no querer serlo. Y esto es muy importante que vayamos entendiendo esa diferencia. Por eso en el numeral 3 encontramos lo que es ser querellante. Es decir, una persona ha sido víctima, el código le otorga la calidad de agraviado, sin embargo, no necesariamente tiene o quiere o debe ser querellante. Sin embargo, pues la idea es esa, la idea es que la víctima, la persona que llegue al instituto pueda optar por esa opción y pueda acceder al patrocinio gratuito de un abogado y gozar de toda esa asistencia que el instituto le va a proveer. Para el efecto, quisiera compartirles breves conceptos sobre lo que conlleva todo esto y es el ingreso de Guatemala como Estado a todo un mundo de justicia especializada y enfocada en la víctima. Algunos le llaman justicia restaurativa. Estos son conceptos que podemos ubicar fácilmente en internet o en bibliografías. Acá lo que hice yo fue buscar los más básicos para que podamos compartirlos con ustedes. Y dice: la justicia restaurativa es un modelo alternativo de la justicia cuyo objetivo es reparar el daño causado a la víctima. Es decir, el enfoque de la justicia ya no va solo a lograr una condena, a darle acceso a la víctima a ser sujeto procesal, sino busca esa restauración, esa reparación. Y ahí ya nos vamos entrando al término que ustedes lo van a encontrar mucho en la ley del instituto, que es la reparación digna. Pero ¿qué clase de reparación y cómo podemos reparar? Porque cada víctima es diferente y creo que el enfoque por ahí es donde empieza a manifestarse tal y como es. Entonces tenemos que la justicia restaurativa es un modelo alternativo. Dice: en ocasiones la pérdida para la víctima es doble. Primero, frente al infractor o infractora, y segundo, al no poder participar plenamente en el proceso penal. Para algunas víctimas, el hecho ya se cometió y se sufrió por parte de ellas. Y el bien jurídico tutelado del que gozaban sufrió un daño. Y aparte tenemos que enfrentar, la víctima en su caso tiene que enfrentarse al hecho de
poder acceder a la justicia, y es algo que no es fácil. Quizás los abogados estamos más familiarizados con el ambiente de los tribunales y con todo lo que conlleva asistir a una audiencia, prepararse. Entonces, para muchos es el pan nuestro de cada día. Para otros colegas no lo es tan así. Para otros colegas enfocados en otras áreas es cansado, es estresante evacuar una audiencia. Imagínense para una persona que no ha estado o que no ha crecido o no ha estado involucrada en este mundo. Yo les puedo compartir un ejemplo de un amigo que fue citado a un centro de mediación, imagínense, y él, por un asunto que tenía en conflicto con un vecino por las mascotas, y cuando le llegó la citación, pues luego el organismo judicial, el centro de mediación, se le cita para una junta conciliatoria, y estaba todo preocupado, y me dice, mira, necesito que me acompañes, ¿cuánto me cobras? Yo, tranquilo, yo no le veo necesidad de ir con abogado a un asunto como este. Y fue. Y cuando salió lo llamé para preguntarle cómo le había ido, y me dice, mira, no fue cosa del otro mundo, ahí logramos resolver, pero qué estresante y qué ambiente más tenso el que se vive en ese edificio de los tribunales, en el Centro Regional de Justicia acá de Quetzaltenango. Y es a veces importante entender cómo la persona, cómo la víctima siente ese ir a una audiencia, ese participar, y cómo podemos nosotros ofrecerle a la víctima lo que más necesita, lo que más le conviene. Y es por eso importante ir enfocándonos en la víctima. Cuando esa víctima desea tener protagonismo, dice, la justicia restaurativa reconoce a la víctima, le devuelve el protagonismo que merece y amplía las funciones asignadas en el sistema penal mediante la reparación del daño en todas sus modalidades. Es decir, la víctima necesita una restauración, una reparación, y en algunos casos quiere ese protagonismo que conlleva ser querellante dentro del proceso. Pero ese es el enfoque que nosotros debemos tener. Muchas veces, y lo he escuchado mucho de algunos colegas, es más importante a veces lo que queremos nosotros, sin ponernos a pensar qué es lo que realmente quiere o le beneficia a la víctima. En las audiencias tuve la oportunidad de escuchar a algunos colegas que se manifestaban diciendo, yo prefiero que la víctima venga porque eso impacta más al juez y que la mire, y si llora y si hay alguna situación, eso me sirve porque eso conmueve. Pues qué complicado, ¿no? Y otros todo lo contrario, decían, yo prefiero que no vengan porque yo me concentro, a mí me desconcentra si están ellos. Entonces se tiende a veces a pensar en lo que más me conviene a mí como abogado, como patrocinador, qué es lo que realmente necesita o lo que quiere la víctima. Hay muchos tipos de resiliencias, eso. Pues no me compete a mí ampliarlo, pero mis compañeras del área de victimología lo harán, pero la víctima es quien define realmente si desea participar o no. Y quien decide cómo se vive es la evacuación de las audiencias. Para algunas víctimas es parte de su restauración ver las audiencias, participar en ellas y ver cómo la justicia se va materializando. Y para otras víctimas es todo lo contrario, no quieren, no desean, les desgasta, les causa un impacto fuerte tener que ir a un tribunal. Entonces, el enfoque debe ser siempre ese, ¿qué quiere la víctima y cómo puedo yo ayudarla? Y si va a ser querellante, pues entonces nos vamos a volcar con todo, pero pues todavía no hemos llegado a eso. Entonces, el instituto, como ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de las capacitaciones, nace a la vida con un enfoque hacia la víctima, y por eso pues se crea el modelo de asistencia y atención integral del Instituto de la Víctima, que en su momento se les va a compartir, y este modelo conlleva todo un soporte victimológico y una asistencia legal para las víctimas. Y el enfoque en la reparación, esa reparación digna, pero pues no como tal vez muchos abogados la conocemos, como una parte de la sentencia y una cantidad económica, sino la reparación es mucho más que eso, y ustedes en su momento lo van a ver, todo lo que conlleva buscar dentro del sistema, dentro del Estado, dentro de la iniciativa privada, dentro de todo el ambiente nacional, cómo podemos lograr que esta víctima reciba una reparación en todo el sentido, ¿verdad? Una reparación víctima sustantiva, procesal, económica, moral, etc. Entonces, ese es básicamente el enfoque. Ya entrando en materia, podemos encontrar acá en el artículo 117, en la parte final, nos define lo que es el agraviado. Pero dice esta segunda parte del artículo, el agraviado
aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código, tiene derecho a. Es decir, todo lo que se podría hacer por esa víctima si su deseo es no constituirse como querellante. A ser informado sobre sus derechos y los que le asisten en el procedimiento penal, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas de derecho delictivo, dicen los primeros dos incisos. Esto ya se empieza a parecer mucho a lo que el instituto ofrece. El código no dice lo tendrá que hacer el instituto de la víctima ni el Ministerio Público. El código lo deja como una obligación del Estado. Y luego en los siguientes numerales ya encontramos, dice, inciso C, que el Ministerio Público escuche su opinión, hay que ponerle ojo a esa palabra, en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción. Está pidiendo la opinión de la víctima, entonces, ¿qué tanto podría ser tomada en cuenta si no es querellante? Es la pregunta, pero de igual manera el código lo establece. Inciso D, ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en que su opinión pueda ser vertida. Le da una participación. No es querellante, pero tiene bastante participación. Y finalmente, estos otros 3 incisos pues tienen también mucha relación con el trabajo del instituto. A recibir resarcimiento y reparación por los daños recibidos, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado, y a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Yo clasifiqué los incisos de esa manera. Creo que el inciso A, B, los incisos E, F y G tienen muchísima relación con todo lo que el instituto va a ofrecerle a la víctima como parte del apoyo para afrontar el proceso penal, aun cuando no desee ser querellante. Pero la idea es que sí lo sea, ¿verdad? Vamos a llegar a eso. Y los incisos C y D, pues para que entendamos y nos podamos dar cuenta todo lo que la víctima puede participar, aun si no es querellante. Y dice, el Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. ¿Qué institución pública, nueva, reciente, creen ustedes que sería una institución ideal para hacer esos convenios? Es una institución que ya está en proceso de gestación y que nace a la vida jurídica el 16 de septiembre, pues. El Instituto de la Víctima, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Ahora quisiera que alguno de ustedes me diga qué respondería a esta pregunta. ¿Cómo ve a la víctima el Ministerio Público? No puedo elegir a nadie porque no los puedo ver a todos, pero el que guste decirme cómo ve a la víctima el Ministerio Público. Buenas tardes. Pues considero que el Ministerio Público a la víctima la ve como parte de sus pruebas dentro del proceso penal que ellos investigan cuando tienen el conocimiento del hecho delictivo. Eso es lo que pienso yo. Correcto, pues como sí. Parte de las pruebas para el proceso. Ajá. Sí. Puede ser, es una buena respuesta. ¿Alguien más que quiera externar su opinión? Yo, licenciado, mucho gusto. Te saluda Stephanie. Yo pues he visto que el Ministerio Público se enfoca más en darle atención al agresor o al delincuente, ¿verdad? Que en darle una atención especial a la víctima, ¿verdad? Más en sí, en tal vez conseguir o encerrar a la persona delincuente que en darle una atención reparadora a la víctima. Es correcto, es correcto. Quisiera escuchar más opiniones, pero por el poco tiempo que tenemos, hay muchas opiniones al respecto. El Ministerio Público pues tiene dentro de su organización algunas partes que están enfocadas en la víctima. Tenemos la OAB, la Oficina de Atención a la Víctima. En la ciudad capital está el MAI, está el MAINA. Cuando nos alejamos de la capital, pues empieza a cambiar un poquito porque ya no se tienen todos los recursos que allá se tienen, pero hay acciones y hay cierto soporte para la víctima. Sin embargo,
cuesta mucho poder pedirle al Ministerio Público que tenga todo ese enfoque victimológico, considerando la carga laboral que tiene. Y personalmente siempre me tocaba contarle al fiscal o al auxiliar cuando participábamos en alguna audiencia, hacerle un poco de referencia a la víctima. Mire, esta es una niña de tal edad, se llama así, contarle el hecho, pero ya con esa posibilidad que el querellante tiene de conocer un poquito más a la víctima, de tener la opción de enfocarse más en ella y no con una carga laboral tan fuerte. Entonces, para el Ministerio Público es difícil, no que sea imposible, pero es difícil visualizar por completo esa parte humana de la víctima y entender realmente cómo lo está viviendo, cómo lo está pasando esa víctima que ya sufrió un daño y aparte está afrontando el proceso de acceder a la justicia, que no es nada fácil y es delicado, y hay revictimización a veces, y hay retractación, y hay muchas cosas que pueden suceder en el camino. Entonces, el Ministerio Público ve a la víctima de una manera, pero quiero pasar a la siguiente pregunta que es importante. ¿Cómo verá a la víctima el instituto de la víctima? Es repetitivo en la misma frase, pero quisiera una opinión de cualquiera de ustedes. ¿Cómo verá a la víctima el instituto de la víctima? Licenciado. Mucho gusto. ¿Qué tal, Rodrigo de la Peña? Mucho gusto. Mucho gusto. Pues me parece que la va a ver como una persona humana cuyos derechos han sido vulnerados y que necesita una reparación por los daños que le ha dado que le ha generado ese delito de una manera legal e integral en todos los ámbitos de su vida. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado. Pues coincido con usted. El instituto verá a la víctima con otros ojos, con otro enfoque. La víctima será el centro de todo y de ese sentir y de esas necesidades de la víctima dependerán las acciones. Entonces, el enfoque cambia bastante. O mejor dicho, hay un enfoque más específico. Quizás el Ministerio Público lo tiene, pero no logra ser tan prolijo. Y en ese cómo veremos a la víctima del instituto va a influir mucho después cómo la va a ver el Ministerio Público. Creo que ese es el llamado de fondo del instituto de la víctima, es lograr que en el sistema de justicia y en los sistemas de justicia especializados se le pueda visualizar a la víctima tal y como debe de ser, en el centro de la atención. Entonces el instituto está llamado a eso, a lograr que las demás instituciones también vivan ese enfoque, y eso le va a ayudar mucho al sistema y especialmente a las víctimas, porque hemos tenido una evolución, pero un poco lenta. Ahora esta es otra pregunta, quizás esta es para abogados, que hemos estado licenciado. Ahí. ¿Perdón? Perdón, licenciado, solo quisiera compartir mi opinión. Sí, claro, perdón que no logro ver ahorita quién está levantando la mano, disculpen. Solo logro ver a 3 caritas, pero con toda confianza, por favor. Gracias. A mí lo que más me llama la atención es esto, ¿verdad? De cómo va a ver a la víctima el instituto. Porque a diferencia de muchas instituciones, se le va a brindar, según la información que nos han compartido, se le va a brindar seguimiento. Se le va a dar un proceso terapéutico, ¿verdad? Para cada persona. Eso es bien importante, porque en otras instituciones, según sé, es que una primera entrevista, ¿verdad? Y nada más. Y lo importante es que la persona que ha sufrido el daño, ¿verdad? Se ha modificado sus pensamientos, sus sentimientos, para que pueda reincorporarse a su vida normal, a su vida diaria, ¿verdad? Entonces a mí eso sí me da mucha alegría, ¿verdad? No personal, porque de eso se trata, de que la persona pues modifique, ¿verdad? Y no dejarla, bueno, fue víctima de agresión sexual, digamos,
y ya, se le tomó su declaración o algo así, ¿verdad? O su denuncia, no sé, o estuvo en una primera entrevista, pero ahí, ya, no, entonces no se hizo nada, considero, ¿verdad? Porque si se le da un proceso terapéutico es excelente. Y eso a mí sí me da mucha alegría y va a ser de mucha satisfacción, tanto para la víctima como para uno como profesional, ¿verdad? Saber que le está apoyando, saber que se le ha apoyado. Eso es. Gracias. Muchas gracias, licenciada. No sabe el gusto que me da escucharla hablar de esa manera, porque a mí también me da mucha alegría y más alegría que ustedes lo empiecen a visualizar de esa manera. Creo que hay instituciones que han hecho mucho por las víctimas. Nosotros propiamente, Misión Internacional de Justicia, IJM, pues en su momento se llevaron casos y se buscó proveer a las víctimas todo este proceso de restaurativo. La Fundación Sobrevivientes, Refugio de la Niñez, AMG Internacional, Nuevos Horizontes, hay muchas, pero ninguna hasta ahora había tenido la investidura que el instituto va a tener, que es una institución del Estado. Entonces ahí la cosa cambia un poquito. Se tiene como esa investidura, ese prestigio que conlleva que esto ya es una acción, una política de Estado para poner a la víctima en ese plano que le corresponde. Entonces, creo que ahí la cosa mejora un poquito ahí. Y creo que la noticia mejora cuando decimos, bueno, el instituto va a dar todo eso, pero las asociaciones que lo han venido haciendo siguen haciéndolo. Entonces, la víctima sigue contando con lo que tenía, pero ahora cuenta con algo más y es algo del Estado. Entonces, pues es una excelente noticia. Ahora, esta tercera pregunta, ¿cómo verán los demás sujetos procesales a la víctima con su abogado del instituto de la víctima? A mí me tocó vivirlo muchas veces. Los sujetos procesales, cuando llega la víctima auxiliada de un querellante, hay un impacto visual porque hay otra persona y qué va a decir y qué planteamiento va a tener. Creo que alguien levantó la mano, no logro ver quién es, pero con toda confianza puede intervenir. Buenos días, Lick. Soy Irma Gómez. Yo soy de aquí de Quetzaltenango y viera de que comentando con unos colegas de aquí de Quetzaltenango que son de instituciones, me decían, ahorita viene un MP chiquito y va a ir en contra del sindicato, o sea, los litigantes. Y otra persona del MP me dice, ahorita nos van a exigir no solo de las estadísticas de parte del MP, sino que va a venir el Instituto de la Víctima a abrir varios procesos. O sea, realmente están sintiendo ya de que realmente la víctima va a tener un apoyo. Va a tener el apoyo institucional de abogados y va a tener ese apoyo que nunca había tenido, como lo tiene el sindicato. Entonces creo que, como usted lo manifiesta, es un adelanto para el sistema judicial, para el sistema de derecho, para las víctimas, y esos son los comentarios que yo he escuchado actualmente de cómo nos van a ver como institución y como persona víctima en el proceso penal. Muchas gracias, licenciado. Pablo, disculpe. Licenciado, disculpe. Sí, dígame. Solo una intervención. Yo quería hacer ahí el comentario que actualmente nos va a ayudar mucho con la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima en realidad estaba en cero siempre. Y esto va a hacer que el órgano jurisdiccional esté más presionado, pero no solo el órgano jurisdiccional, sino que también el Ministerio Público para lo que son las investigaciones, también la PGN, también, o sea, eso va a venir a influir en que no va a ser igual ya aquellas denuncias que se presentaban en contra de menores o que a veces no las querían recibir. Si hoy viene y la recibe el Instituto de la Víctima, pues me imagino yo que tal vez por medio de una interinstitucionalidad, acuerdos y etcétera, por medio de un oficio se la van a tener que tomar, van a tener que darle trámite y nosotros vamos a poder dar ese seguimiento a la víctima. Muchas gracias, licenciada Carla. Igual, licenciada Beatriz, pues mucho gusto conocerla. También soy de Quetzaltenango y me da gusto que aquí en nuestra tierra ya estén manifestándose de esa manera. Tienen toda la razón ambas. Creo que ya ustedes me dieron la respuesta. Los demás sujetos procesales ya empiezan a ver con otros ojos la presencia de la víctima porque ya es una institución especializada. Y creo que vamos a hacer mucho más que un MP chiquito. Vamos a hacer una versión diferente, una institución enfocada, especializada,
O si lo quieren ver ellos así como un MP recargado a ustedes, entonces, pues ya hay preocupación, imagínense. Eso es como cuando va a llegar a jugar un equipo, ya lo ven con preocupación los que lo van a recibir porque saben que llega a jugar bien y a proponer. Y eso es lo que el instituto desde ya empieza a gozar de ese prestigio. Entonces, imagínense ya sobre el camino, sobre la marcha con acciones puntuales. Y la última pregunta, ¿qué diferencias fundamentales, que esa ya me la respondieron todos con sus participaciones, qué diferencias fundamentales habrá para una víctima que busca ayuda en el instituto? Pues muchas, ¿verdad? Soporte, atención, orientación, atención victimológica, terapia psicológica, una estabilización médica, una investigación social, una atención legal especializada y enfocada en lo que la víctima necesita. Entonces, la víctima, al buscar el instituto, pues va a tener muchas diferencias a querer afrontar el ciclo de la justicia haciéndolo solita, ¿verdad ustedes? Y ahí viene pues la necesidad de que el instituto empiece a crecer y a consolidarse y soñar con que sea después de aquí a unos años una institución con presencia en los 22 departamentos, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo en adelante. Vamos a entrar en lo que es la participación. Miren todo lo que hemos hablado y no hemos entrado como que en materia, pero yo sí quería entrar como con ese preámbulo. ¿Qué es participación? Dice, intervención en un suceso, en un acto o en una actividad. Ejemplo, dice ahí, el próximo festival contará con la participación de famosos artistas. Imagínense un festival y el famoso artista llegue y solo llegue, pero no cante o no actúe o no tenga, pues no es participación, ¿va? Pero quería mencionarles eso porque cuando se participa, se debe participar activamente, se debe participar bien. Hay una participación activa y hay una participación pasiva en toda situación. Yo busqué y cuando buscamos participación activa, los verbos son diferentes. Dice ejecuta, cambia, hace, pide, acciona. Son verbos muy, aparte de que indican acción, pero son demasiado activos. En la participación pasiva cambian. Escucha, medita, observa, como que ahí sigue siendo participación, pero es más pasiva, es esperando a ver qué hacen los demás. Entonces, cambia. Creo que ya saben ustedes por dónde voy con el tema de la participación. Entonces, ¿qué es querellante? Dice, me fui a lo más básico que es el diccionario de Manuel Osorio. Es el que inicia y sostiene una querella. ¿Y qué es una querella? Dice acción penal. Miren, les resalté con rojo todos los verbos, todas las acciones que conllevan ser querellante. Acción, ejercicio, considerar, mostrar, obtener, intervenir. No les marqué con rojo reparación porque no es un verbo, pero es parte de lo que buscamos. Entonces, ser querellante, ser sujeto procesal indica todas esas posibilidades. Y dice, para los que lo gusten leer, ahí se los dejo compartido, pero al final dice, además en significados más generales, querellarse o querella significa discordia, pendencia, riña, queja. Es decir, se asocia mucho la palabra querella con oponerse, con accionar, con ejercitar, con mostrarse. ¿Por qué? Porque, disculpen, tal vez voy a ser muy directo, no tendría chiste ser querellante si no se va a ejecutar todas esas acciones. Entonces caemos a ser un sujeto pasivo, un sujeto procesal pasivo, que observa y que solo si la situación es muy delicada interviene. Entonces tenemos que ir enfocándonos muy bien en esto. En el Código Procesal Penal vamos a encontrar varias situaciones que no voy a profundizar yo porque pues eso será competencia de mis colegas cuando trabajen directamente con los abogados y acá hay presentes profesionales de otras áreas, pero en varios artículos encontramos que nuestra legislación contempla la participación del querellante en todo el sentido. Quizás sea tarea del Estado de Guatemala darle más participación y enfocar más la participación del querellante como sujeto procesal en algunas situaciones puntuales, pero en general se puede en Guatemala ser querellante. El querellante puede intervenir, artículo 82, numeral 7, eso es bien importante. Esta fue una de las reformas a raíz de la ley del Instituto de la Víctima. En el artículo 116 está descrita la figura del querellante.
está descrito lo que es el agraviado y pues el numeral 1 de este artículo 117 fue reformado también y ahora da una descripción más amplia y más completa de lo que es víctima. Y las oportunidades para constituirse, la intervención que se pueda tener. Estos últimos dos son bien importantes, ¿verdad? La proposición de diligencias, que es la facultad en el 116 y en el 315, el querellante tiene esa facultad. Perdón, ¿alguien quiere hablar o se le activó su micrófono? Ok. Y tenemos el ofrecimiento de pruebas. O sea, el querellante también puede proponer medios de prueba y puede oponerse a otros medios de prueba y puede hacer mucho. O sea, como les digo, no quisiera profundizar tanto en esto porque se volvería una clase de derecho procesal penal, pero el código contempla todo lo que el querellante puede y debe llegar a hacer en el marco del proceso penal. Vamos a hacer énfasis en el artículo 116. Esta primera parte no es tanto la parte que quisiera yo mencionarles, pero el primer párrafo les marqué los verbos y les marqué en amarillo esta famosa palabrita, ¿verdad? El código, pues así lo menciona, artículo 116, querellante adhesivo. Y dice, en delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o representante o guardador en caso de menores o incapaz, ahí es donde empezamos a ver PGN y otras instancias que se deben de tener en cuenta, o la administración tributaria podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El problema es que adherirnos a la ya iniciada, es decir, el Ministerio Público ya ejerció de oficio o mediante denuncia, entonces nosotros nos adherimos para poder continuar. Pero hemos hecho un muy mal uso de ese término, de esa palabra, porque entonces el querellante, el mal querellante se vuelve un querellante adhesivo, pero únicamente eso, pues, y es molesto. Yo lo he escuchado de los mismos fiscales, de los auxiliares, de quienes van a las veces, mire, si vienen a eso, pues no me siento respaldado, no tengo con quién intercambiar conocimiento, aunque quizás muchos no lo ven así, pero los fiscales afrontan en las audiencias un estrés, un temor. El cincel de la repetición hace que la persona vaya ganando experiencia, pero siempre existe alguna duda. Y cuando el abogado, director, querellante apoya, fortalece, él se siente respaldado. Cuando llegamos a adherirnos, pues entonces el Ministerio Público tiene que lidiar solo con todo el proceso y no se siente. Entonces, aunque la querellante es la víctima, es el abogado de la víctima quien va a ejecutar todas esas acciones por ella. Ahora vamos a este último párrafo del artículo. Les resalté con rojo. Bueno, primero están resaltados en negro la palabra clave. El querellante podrá. El querellante a través de su abogado. Entonces, cuando hablamos del querellante, pues muchas veces decimos el querellante no va a saber qué hacer, pero es su abogado, abogada quien le va a brindar esa posibilidad. Y están con rojo todos los verbos que indican acción de parte del abogado del querellante. O sea, todo lo que el querellante podría llegar a hacer con la buena dirección de su abogado. Colaborar, coadyuvar, solicitar, considerar, dirigir, discrepar, acudir, hacer y razonar. Imagínense cuántos verbos, cuánta acción puede proveer, puede facilitar el querellante a través de su abogado al proceso. No sé si alguien tiene su micrófono abierto o tenemos una interferencia, pero no logro. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Licenciado Pablo, su micrófono está en mute. Les juro que no soy yo. Algo está pasando, pero ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Gracias. Se escucha bien. Gracias. Entonces, les marqué yo no sé hasta dónde me escucharon, si estaban en mute desde hace rato, pero está con rojo todos los verbos que indican acción de parte del querellante. Cuando hablamos del querellante, visualicémonos nosotros siendo esa voz que lo representa, ¿verdad? Están con verde todas las acciones, todos los verbos que indican acción que se pueden generar en el Ministerio Público.
o sea, de nuestras acciones, qué acciones pueden derivar en el Ministerio Público. Y dice, practicar, recibir, deber, considerar, decidir, razonar y practicar otra vez, y actuar. Y están con celeste las acciones que se pueden lograr en el órgano jurisdiccional, directamente en los juzgadores: señalar, escuchar, conocer, resolver, estimar y remitir. Este párrafo es bien completo, y aunque está todo en un solo párrafo, deja descrito que el querellante puede colaborar, coadyuvar, solicitar oral, verbalmente, por escrito, puede proponer diligencias de investigación, puede pedirle al fiscal que considere ciertas cosas y puede discrepar, y para eso la ley le va a dar herramientas. Puede plantear una audiencia de discrepancia, puede comparecer ante el Ministerio Público por escrito, ante el juez. Hay muchas acciones y el juez podrá resolver en base a eso. Es decir, el querellante puede redireccionar o cambiar el rumbo de un proceso, pero el enfoque que quiero darles es que es una participación muy activa. Por eso quise resaltar los verbos. Ser querellante es eso, es ser activo, es manejar la teoría del caso y poder fortalecer al Ministerio Público. No es que tengamos que ser opositores en todo, pero el Ministerio Público se fortalece mucho cuando nosotros manejamos esa teoría y conocemos el caso. Y a mí me pasaba cuando el fiscal conocía poco a la víctima y yo la conocía mucho porque la había visto llegar a terapia y porque de alguna manera habíamos logrado conocerla mejor y ella se sentía un poco más en confianza conmigo, con mis colegas, y al Ministerio Público le servía eso, porque él sentía que la víctima estaba protegida y que él podía acceder a cierta información por medio mío y no revictimizando a la víctima. Entonces, es una gran fortaleza. Y pues si lastimosamente no se logra con las acciones iniciales, pues existe para eso los mecanismos legales y la misma ley señala que se puede discrepar. Entonces, importante cuando la víctima llegue con nosotros, hacerle saber sus derechos, estabilizarla, toda el área victimológica y tener presente que hay mucho que se puede hacer por ella si no quiere ser querellante, pero si sí gusta acceder a ese servicio, que es lo ideal, pues constituirse como querellante y habrán momentos importantes para intervenir. Ante el Ministerio Público se puede hacer por medida memorial, desde que inicia se pueden proponer diligencias y ir manejando esa buena relación. Y también ya con el órgano jurisdiccional, cuando existe ese control, pues se puede realizar en la audiencia de etapa intermedia y si es necesario y si pues no nos queda de otra, acceder a la famosa audiencia de discrepancia. Y aquí quisiera hacer yo una pausa y hacerles una pregunta. ¿Será que la única forma de lograr cambios es a través de discrepar? ¿Qué creen ustedes? Aquí les dejo dos imágenes que nos puedan servir de ilustración es una pregunta un poco capciosa. ¿Es la única forma de lograr lo que deseamos? Manifestándonos opositores, discrepantes, pidiéndole al juez audiencia para discrepar, o habrán otras formas de lograr lo que queremos. ¿Qué dicen ustedes? Yo quisiera escuchar más de alguna opinión. No, yo solo veo la manita levantada, pero por favor participe, que no logro ubicar quién es. Muchas gracias, soy Josué. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, yo creo que no es el único mecanismo. Digamos que la participación coordinada con las instancias de justicia, el diálogo, digamos, puede ser, digamos, un mecanismo para generar alianzas y para poder generar incidencia, digamos, en el enfoque que se pretende dar a la investigación. Claramente podrán haber, digamos, algunos momentos donde pues, la apertura, dependiendo de la apertura de las fiscalías, pues se puede hacer uso de estos mecanismos, pero creo yo que primero siempre hay que utilizar el diálogo y la coordinación y la incidencia. Muchísimas gracias, licenciado, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Pelearse en una audiencia no se ve bien, ¿va ustedes? Si no queda de otra, sí, pero a veces nosotros debemos entender que somos quienes estamos viviendo la justicia especializada y conocemos a la víctima y todo su sentir y podemos lograr mucho
fuera de audio con los fiscales, con el Ministerio Público. Podemos lograr muchos acuerdos que después sean beneficiosos. Entonces sí, no es la única forma. Yo creo que había otra manita levantada. No logro ver quién es, pero puede intervenir. Sí, que de conformidad con la ley, con el decreto, ¿verdad? Uno de los mandatos estratégicos, tal como lo establece ahí, es brindar patrocinio legal y litigar estratégicamente durante cada momento procesal para lograr objetivos. Entonces, esta es la base que tenemos como abogados para poder, pues, llegar a un acuerdo con el Ministerio Público previo a cada etapa procesal oportuna, que en su momento pues se va a evidenciar, ¿verdad? Para evitar lo que es la discrepancia, que también lo podemos hacer uso, pero no necesariamente es el mecanismo idóneo, ¿verdad? Exacto. Licenciado Pablo, el licenciado Josué Felipe también tenía la mano levantada antes. Por favor, disculpen que yo no logro ver eso, me da una gran pena, somos tantos que ahora sí no logra tener uno ese panorama. Por favor, licenciado. Yo ya había intervenido. Ah, bueno, ¿alguien más? Perdonen, ya. Ok. Pues bueno, sí, no es la única forma de lograr lo que deseamos. Creo que esa es la última instancia que debemos tener en mente. Debemos convertirnos, y ahí viene mucho, pues, la calidad humana, la cortesía profesional, y poder nosotros ir generando un cambio. En IJM le llamamos una teoría del cambio. Es increíble ustedes la ausencia que hay a veces de conocimientos victimológicos en muchos profesionales. Y nosotros vamos a tener acceso a todo eso. Entonces, en una plática, la famosa charla del elevador, en pequeñas acciones podemos nosotros ir ayudando al Ministerio Público a entender esta dinámica de justicia especializada y enfocada en la víctima. Y no necesariamente en las audiencias, sino nos convertiríamos como en un sujeto procesal incómodo, ¿va? Ustedes, algunas instituciones se han ganado el prestigio así, pero a veces podemos buscar alternativas, buscar siempre el diálogo y lograr que los sujetos, que el Ministerio Público especialmente logre entender por qué nosotros somos así, por qué nos enfocamos tanto en la víctima, porque es tocar ese lado humano que a veces no se toca, que a veces no se conoce o que a veces se ignora. Si yo les preguntara ahorita, estimados profesionales de los 82, 80 y tantos que vemos acá, ¿quiénes han sido víctimas de un delito? Muy pocos van a levantar la mano. ¿Quiénes han sido víctimas de un delito? Pues generalmente la mayoría hemos sido víctimas de delitos patrimoniales. A mí me asaltaron o me robaron, me clonaron mi tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero si ya entramos en otros tipos penales, yo le dije, mire, ¿quiénes han sido víctimas de una violación, de una agresión sexual, de un tocamiento? O en caso de las mujeres, víctimas de violencia psicológica. Ya la cosa cambia, muy pocos hemos estado en esa posición de víctima. Entonces, a veces nos cuesta entender lo que la víctima está sintiendo y si nosotros logramos conceptualizar adecuadamente ese enfoque, vamos a ser dueños de él y vamos a poder regalarlo y compartirlo con el Ministerio Público y ayudarlos a ellos a tener ese enfoque y ir logrando acciones concretas en beneficio de la víctima. Y si definitivamente no se puede, pues la misma ley nos da herramientas y ahí ya nos ponemos pues más procesales a ustedes y más agresivos, pero como les digo, no es la única instancia. Licenciado Pablo. Perdón, sí, por favor. El licenciado Rodrigo desea opinar y luego la licenciada Gabriela Orellana. Por favor, con toda confianza, gracias. No, muchísimas gracias. Yo pienso que este es un tema bien importante porque el Instituto de la Víctima, como usted lo dijo, ya no llega a ser una asociación o fundación más que antes ejercía esto, sino ya es un organismo autónomo creado a través de su propia ley. Y nosotros, pienso, como abogados, y lo digo en mi caso como abogado, pues nos tocará trabajar con el MP, con el agente fiscal a cargo del caso y con el fiscal a cargo de la fiscalía, si fuera el caso, de poder llegar a una estrategia conjunta de litigio.
Y quizá eso es a nuestro nivel, por así decirlo, y tal vez ya a un nivel más alto, las altas autoridades del Ministerio Público, que el Ministerio forma parte, la fiscal forma parte del Consejo y la directora general del Instituto igual, como que incentivar también a que exista ese trabajo en conjunto, aunque el nuestro a veces sea un tropiezo para ellos en el sentido de querer llegar a más, de aportar más pruebas, de pedir a determinadas entidades informes o lo que fuera, de presentar nuestros propios informes. Entonces, a nivel de arriba también creo que valdría la pena hacer algo ahora que se está empezando con las acciones del instituto para lograr ese trabajo en conjunto con el MP y que nos vean como lo que es el querellante, ¿no? Como un apoyo a la persecución penal y no como un obstáculo que genera más trabajo en un caso determinado. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rodrigo, y comparto mucho lo que usted dice, y especialmente nosotros no vamos a ir a generar más trabajo, al contrario, vamos a trabajar para apoyar a la víctima, y el Ministerio Público va a encontrar en el instituto un gran aliado, que le pueda permitir enfocarse de mejor manera y no trabajar más, pues que al final el querellante está llamado a eso, a no ser como una carga, ¿va? Para el Ministerio Público o como un sujeto de adorno, sino todo lo contrario, alguien que aporta, que propone, que maneja su propia teoría y le facilita al fiscal el acceso a esa información. Teníamos otra participación, disculpe. Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Licenciado, quiero opinar en cuanto a que efectivamente que no sea el objetivo del abogado querellante discrepar dentro del proceso penal, pero sí guardar especial cuidado en cuanto a cuál es la pretensión dentro del proceso penal de la propia víctima, porque recordemos que hay muchas víctimas que tienen la idea de que hay un contubernio entre la Fiscalía, el Ministerio Público y los abogados defensores o alguna situación similar, porque quieren una justicia pronta y están viendo que eso no está sucediendo y de pronto pues empiezan a idear es que el Ministerio Público está también beneficiando al sindicado o situaciones así, desde la percepción de la víctima. No estoy hablando como abogada, porque como abogados pues sabemos que eso lleva un procedimiento, pero sí tenemos que tener especial cuidado en cuál es la percepción de la víctima dentro del proceso y de los sujetos procesales, porque puede ser que dentro de no discrepar y buscar ese litigio estratégico, pues estemos hiriendo susceptibilidades de la víctima, entonces tendrá que haber una comunicación ahí bastante efectiva como instituto. Únicamente, licenciado. Muchas gracias, qué excelente opinión y la comparto. Hay un proverbio chino que dice mucho de algo no es bueno. Creo que en la película de Karate Kid lo mencionan y quiero hacer énfasis en eso. Cuando hay mucha recurrencia en las audiencias, se desarrolla un vínculo de amistad. Y el abogado querellante o abogada, pues se termina siendo amigo del fiscal o fiscala. Pero hay un límite entre la amistad y la profesión y el deber ser, ¿verdad? Y a veces como que nos cuesta distinguirlo y llegamos a un nivel de amistad tan alto que después no ejecutamos alguna acción porque se puede molestar mi amigo. Entonces creo que hay un equilibrio que mantener y recordar que estar como sujeto procesal implica ante todo la profesionalidad y no tanto la amistad. A veces, ay, mi amigo, me tocó vivirlo y escucharlo en algunas ocasiones, y es que la licenciada es mi amiga, se puede enojar, pero entonces caemos ya que queremos agradar al fiscal y no tanto hacer lo correcto. Si ya participaron, es que me siguen apareciendo dos manitas levantadas, no sé si sean los mismos o son otras dos personas, con toda confianza. Ya vamos llegando al final, no se preocupen que vamos a irnos al El licenciado Rodrigo de la Peña desea opinar. Creo que... Ya opiné y no bajé la mano. Ah, bueno. Pues esa manita se nos olvida a veces. Bueno,
Vamos a entrar ya a ver los artículos 37, 38 y 39 del licenciado decreto. Pablo, el licenciado Edmundo Herreros tenía la mano levantada, él no opinaba. Ah, perdón, licenciado, por favor, disculpe. Mucho gusto. Pues no, nada más como aportación que el Ministerio Público, desafortunadamente por la carga laboral que manejan, no son todos los fiscales, pero sí una buena parte, no le dan el enfoque victimológico que se merece pues el ser humano, ¿no? De esa cuenta ellos se van muchas veces por tratar de probar el delito más fácil, demostrable pues, y no necesariamente el que lleve la reparación digna a la víctima pues. Entonces, en ese caso yo creo que va a ayudar mucho el enfoque que le dé el instituto para qué aceptación de casos se van a dar, pues, cuáles son los criterios. Porque la ley del instituto es muy general, pues, no da un enfoque como para decir estos delitos sí o estos no. Y mucho menos cuando la propia ley indica que a la víctima se le considera víctima, pues, que me parece adecuado, pues, porque así tiene que ser. Pero quiero decir que se van a tener que hacer lineamientos y protocolos muy especiales para que nosotros como las personas encargadas de llevar el proceso legal en conjunto con el Ministerio Público podamos hacer la función que nos corresponde y lograr convencer al Ministerio Público de que lo que se pretende con el proceso penal es la reparación digna de la víctima y no como muchas veces lo hace el Ministerio Público, que simplemente es un número, quieren salir de él y acabarlo, ¿no? Únicamente, Elico. Gracias, licenciado. Tiene usted la razón. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a tener ese poder, esa facultad de poder poner a la víctima en el primer plano. Y miren, la reforma del artículo 117 es clara. Miren, de lo que teníamos, que era solo decir víctima, ahora dice, se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además en su caso al cónyuge, familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Imagínense, de una palabra, todo lo que tenemos ahora. Eso es un concepto más amplio y con esto nace a la vida el instituto, con esta visualización diferente de lo que es ser víctima. Y nosotros vamos a poder hacer mucho. Lo que decía Lica anteriormente yo lo comparto. Y miren, me siento en la libertad de ponerles este ejemplo porque es mi propio hermano. Él es agente fiscal y él pasó de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada ahora a una fiscalía, a una agencia fiscal municipal y ahora mira otros delitos. Y le ha costado un poco enfocarse en las víctimas con las que trabaja ahora, porque él está acostumbrado a clonaciones de tarjetas, a robos de baterías, vehículos, víctimas que tenían en cierta manera más poder de ir a accionar, de ir a tocarle la puerta diario a la fiscalía, pero ahora está viviendo denuncias de mujeres que están siendo víctimas, de niños que han sido violentados sexualmente. Entonces, le digo, date cuenta que esta víctima, su situación es diferente. No es fácil aceptar un delito sexual en la historia de tu vida. Podés vivir con que te clonen tu tarjeta y vas a tener un menoscabo económico y te duele y te molesta, pero no es lo mismo un delito sexual. Entonces, esa capacidad de ser estratégico y enfocarnos es lo que nosotros podríamos lograr mucho para el Ministerio Público. El artículo 37 establece ahora, miren, el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal y la parte que está en rojo es la que no está. Ahora la víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. ¿Cómo es posible que no se le escuche a la víctima y que ella no tenga esa posibilidad en la primera declaración de también dar su punto de vista si así lo desea? No podemos obligar a alguien a declarar, pero si quiere, pues ¿por qué no se lo íbamos a permitir? Y finalmente, el artículo 40, reforma el 118, eso al respecto de la oportunidad para poder constituirse. Y dice, la solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera apertura de juicio sobre seguimiento. Se agregó esta parte durante la audiencia programada para el efecto, que eso no estaba y eso generaba pues mucha confusión. Les compartí brevemente esto porque el instituto nace precedido de reformas.
podrían haber muchas reformas más, podrían haber políticas de Estado. Es decir, el instituto viene como una buena noticia y se ve un panorama diferente, un panorama que no va a ser fácil, pero que tampoco es imposible, y sobre todo el instituto será esa institución que pueda proveer alivio, restauración, reparación, y será la institución indicada en su momento para poder tocar las puertas del Congreso de la República, del mismo Estado, y pedir más cambios, pedir más reformas y seguir poniendo a la víctima en ese primer plano. Soy respetuoso del tiempo, me da mucha pena no haber podido verlos a todos como generalmente se hace cuando uno comparte la pantalla. Es un gusto, tengo el agrado de conocer a varios de ustedes, para mí haberles compartido este tema. Sé que son jornadas extensas, entonces sin más les agradezco por el tiempo, por el espacio. Les pido que pues en el nombre de Dios estas capacitaciones sigan siendo fructíferas y que Dios pueda estar con ustedes en cada una de las acciones cuando ya estemos en el campo de trabajo y llevar alivio a quienes tanto lo necesitan y poder ser parte de este sueño que se está volviendo una realidad, que es estandarizar a Guatemala en lo que es la justicia enfocada en la víctima. Que Dios los bendiga y tengan buen provecho y feliz tarde. Gracias, Liz. Bendiciones para ustedes. Buen provecho. Gracias, licenciado. Buen provecho a todos. Gracias, licenciado. Buen provecho. Buen provecho para todos. Nos vemos más tarde.